Bueno, ahora vamos a comenzar con el curso de Laravel, que consiste en esta parte de lo que son los métodos con los cuales nosotros vamos a trabajar los datos. Y para empezar, nosotros tenemos diferentes métodos con los cuales nosotros eh, podremos usar los datos, por ejemplo, verlos, actualizarlos, destruirlos, insertarlos en lo que es la base de datos, pero nosotros necesitamos algún tipo de funciones de las cuales pueden usar nuestro sistema de Laravel y así poder realizar todas aquellas funciones. Eh, por ejemplo, nosotros vamos a empezar con lo que es el método que es el de insertar. Y bueno, para insertar nosotros lo que vamos a hacer primero es eh, ir a lo que son la parte de hacer, bueno, nosotros tenemos nuestro formulario que inserta datos, que es el que estamos viendo en pantalla, que consta de tres inputs, de los cuales uno es el título, otro la descripción, y bueno, uno es el botón con el que nosotros registramos los datos. Por ejemplo, en la vista de los proyectos, para nosotros para crear un nuevo proyecto, pues en pantalla nosotros tenemos los inputs ya en la vista, junto con el botón de crear el nuevo proyecto. Para poder nosotros, por ejemplo, si queremos crear un nuevo proyecto llamado Proyecto uno y el proyecto, no sé, se va a tratar de un curso, al momento de nosotros crear el proyecto, lo que hace es insertar el dato en la base de datos y nos lo muestra aquí, como lo vemos en pantalla. Si nosotros nos vamos a lo que es nuestra base de datos, podemos nosotros observar el siguiente texto aquí, que es lo que nosotros insertamos, en el cual nosotros tenemos como título proyecto y descripción, pues tenemos lo que es el curso. Y pues bueno, esto ya es la fecha y la fecha en la que nosotros lo subimos y lo creamos. Entonces, por ejemplo, ya una vez teniendo todo eso en claro, ahora vamos a ver lo que son los diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos ahora diferentes métodos con los cuales nosotros podemos trabajar los mismos datos. Ahorita insertamos los datos, sin embargo nosotros también podemos modificarlos. Algunos de ellos nosotros tenemos que escribirlos aquí. Por ejemplo, este es el método que hará que lo muestre, es el que lo actualiza, destruirá la base de datos, la tabla, perdón, insertará los datos. Pero bueno, nosotros tenemos que definir cada uno de ellos como una instancia diferente en la cual nosotros, por ejemplo, para nosotros insertar un dato, nosotros tenemos que ir a una vista que es de inserción. No sé si, para hacer más, por ejemplo, aquí nosotros en lo que es las rutas, tenemos las siguientes rutas, que bueno, ya vimos a continuación. Lo que es la ruta del index, lo que es la ruta lo que es el create, donde nosotros creamos el formulario. Esto es para la vista. Aquí lo que hicimos nosotros, en este de aquí en particular, con el método post, lo que hicimos es obtener los datos que nosotros mandamos desde el formulario este. Aquí básicamente nosotros lo teníamos así. Si descomentáramos esta línea de acá, nos daremos cuenta de que tenemos las rutas por separado, ¿no? Tenemos las rutas por separado. Cada una representa algún archivo diferente. Tenemos la ruta del index, tenemos la ruta del create, tenemos la ruta del project, digo, de la vista,
Y bueno, tenemos la ruta del edit, del update, del destroy. Pero también podemos hacer lo que es una sola línea donde obtenga todos aquellos como que recursos o todos aquellos métodos con los que nosotros podemos trabajar nuestros datos. Nosotros decidimos, por ejemplo, si nosotros ponemos lo que es ruta source y entre paréntesis lo que es el proyecto y el project control, ya por ende le estamos diciendo que vamos a definir todos estos métodos, los del index, rate, todos nuestros métodos, los que tenemos hasta este momento, pues los vamos a heredar de aquí. Pero por ejemplo, en el método post en particular, lo que hace aquí en la vista de store, este, es obtener los datos. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros creamos lo que es el método, nosotros mandamos los datos por el método post y lo redireccionamos a lo que es la vista de project, que es la que tenemos acá en nuestra parte de vistas. Y sí, bueno, la que tenemos bueno, esto es el index, ¿verdad? Pero bueno, este es es donde mostramos nosotros los datos. Y bueno, aquí es donde básicamente si tenemos si tenemos los datos, los mandamos directamente a lo que es la vista de project, donde nos lo va a mostrar aquí. Ya lo vimos a continuación en lo que es gráficamente. Nosotros definimos una vista y pues nos la mostró aquí. También lo que vamos a ver en lo que vamos a ver en esta parte en específico de lo que es este video, eh, se basa mucho en lo que es por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo lo que es el patch y el delete. Y bueno, para entender estos dos métodos, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos trabajar con lo que es la base de datos y, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el método borrar, el método editar, nosotros podemos insertar un dato, eh, podemos destruir la tabla y esos mismos datos también, y esos mismos métodos también los podemos hacer desde lo que es Laravel. Con ese, por ejemplo, nosotros aquí creamos lo que es aquí, por ejemplo, aquí nosotros vamos a enrutar las listas, enrutar todo lo que son, por ejemplo, los métodos get, post, patch, delete. Básicamente nosotros, todas estas vistas, lo que nosotros tenemos aquí son estas mismas. ¿Sí? Si nosotros las vemos aquí, las estamos definiendo una por una. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, no tendríamos ninguna ruta definida como tal, pero al momento de hacer lo que es el resource, obtenemos todas ellas como algún tipo de herencia en el cual nosotros ya tenemos nuestras rutas y con todos los métodos del get, del post bueno, también si nosotros queremos ver lo que es este, todos aquellos no, bueno, sí, los controladores que obviamente nosotros necesitamos para poder insertar los datos. Por ejemplo, aquí en la función store, nosotros creamos, por ejemplo, definimos una variable de la cual nosotros estamos asignando un nuevo proyecto. Y esa variable que es project, nosotros le estamos asignando un título, el cual lo va a obtener mediante el método request y se le va a asignar lo que es el título del formulario que nosotros ya estamos viendo, que el store es la función donde obtiene los datos y los almacena, los tiene
como que en un pequeño espacio donde están guardados hasta que por fin los guardamos. Aquí es donde los almacenamos ya en la base de datos. Y bueno, ya lo que hacemos es redireccionar a la página del project, que es lo que es la página del index, que es donde mostramos los datos. Pero por ejemplo, nosotros aquí también tenemos los el show y el update, que todavía no los tenemos llenados porque pues lo vamos a ver en la siguiente capítulo. Pero aquí, por ejemplo, nosotros en el post, nosotros creamos este controlador que es que hace con el método post, es el envío de datos mediante pues, que no se vean. Tenemos todos estos también, estas funciones que nos ayudarán también a usar lo que es a, como a reducir a reducir la complejidad para nosotros poder hacer lo que es la inserción de datos o todos lo que podemos trabajar con los datos, la vista, la edición. Pero nosotros todo lo trabajamos con el método post. Bueno, por el momento lo estamos trabajando con el método post. Pero es una pequeña explicación de nosotros lo que, por ejemplo, vamos a ver en el siguiente capítulo, que ya es en sí ya el método, en sí ya los métodos que estamos aquí viendo, que bueno, ahorita nada más los definimos. Para nosotros definir esto, pues bueno, basta con nosotros saber que tiene que haber un método que muestre los datos, tiene que haber un método que actualice los datos, tiene que haber un método que destruye la tabla o que inserte los datos o que los elimine. Nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos. Si nosotros queremos trabajar los datos, obviamente tenemos que tener diferentes tipos de acciones sobre ellos. Y pues bueno, aquí vamos definiendo las funciones. Una vez, si ya definimos las funciones, todas estas que tenemos aquí, por ejemplo, nosotros si creáramos una nueva función y nosotros quisiéramos crear lo que es ya el post controller, nosotros simplemente lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, bueno, en mi caso yo lo que realicé es un PHP artisan y le damos, por ejemplo, si nosotros queremos saber lo que puede hacer el help con lo que podemos hacer con el controlador, pues simplemente lo damos en la terminal, por ejemplo aquí, y nos damos cuenta de todos aquellos métodos que podemos trabajar con el controlador, con, por ejemplo, make, help, make, hacer con el controlador. Y bueno, por ejemplo, model, genera un recurso del controlador para obtener el modelo. O por ejemplo, aquí obtiene la clase. Y bueno, aquí podemos ver varios métodos. Pero por ejemplo, nosotros ahorita bueno, creamos primero lo que son las funciones. Después lo que hicimos fue crear lo que es el método post controller con esta parte de aquí, que es lo que es que es lo que es el PHP artisan y make hacer controlador, bueno, el post controller, pero menos R para que cree la clase y menos M para que cree el modelo. Y nosotros lo que nos creó es esto de aquí, en el cual nosotros ya tenemos nuestro modelo, el cual va a requerir pues los archivos post que nosotros vamos a mandar desde el controlador. Pero bueno, esto lo veríamos hasta el siguiente capítulo, en el cual ya vamos a explicar más a detalle cómo es que se tiene que ir llenando cada una de estas funciones para su posterior funcionamiento. Y pues creo que eso sería todo por este video. En el próximo ya vamos a ver más a detalle cómo es que funciona cada uno de ellos o cómo es que funciona al menos el de los que vamos a seguir trabajando para, para su entendimiento una vez más claro. Ahorita nada más lo que hicimos fue crearlos, ya tenemos los métodos, mas sin embargo no tenemos nada para poder hacer que funcionen. Pero bueno, esto es lo que vamos a revisar en el siguiente capítulo, que para que ya tengamos algo más claro.